Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la parte del tablespace. Para ello, antes de empezar con los ejercicios, vamos a definir qué es un tablespace. Para ello, los tablespace los hemos venido manejando como los espacios de trabajo que nos permite trabajar la plataforma de Oracle. Esto nos permite especificar un lugar de manera separada de lo que nos genera el árbol raíz de nuestro usuario y espacio llamado System. Para ello, el tablespace nos permite ser como un puente entre el sistema de ficheros del sistema operativo y la base de datos. Es decir, nos va a permitir realizar ese enlace entre el sistema operativo y nuestra base de datos. Un tablespace por lo menos se compone de un data file y ese data file solo va a corresponder con ese tablespace únicamente. Dentro de nuestro tablespace vamos a encontrar que existen también diferentes tipos de tablespace. Vamos a encontrar en este caso que tenemos los tablespace de sistema, los tablespace temporales y los que son permanentes. Para la parte de los tablespace de System, pues es el que se crea en automático cuando nosotros instalamos nuestro sistema gestor de base de datos. Es el que nos da como usuario general y nos da una contraseña. Esa es la unidad lógica que nos da por default. Y por ende contiene todo lo que es el diccionario de datos de ese árbol raíz. Después de ahí vienen lo que son los tablespace temporales. Que son objetos que se pueden crear de manera permanente o también temporal dentro de la base de datos, dentro de nuestro tablespace system. En este caso lo va a especificar como son los que son objetos permanentes, como lo que son los índices, las tablas, segmentos, roles que se hacen. Y esto va a permitir trabajar con lo que es la optimización de esas operaciones. Si se van a deshacer los cambios, si se van a crear nuevos espacios de trabajo, si se va a tener un gran archivo, es decir, qué transacciones se pueden realizar dentro de nuestro sistema. ¿Ok? Una vez que identificamos cuáles son los tipos de tablespace, dentro de ellos se trabajan diferentes tipos de parámetros. Eso es algo que vamos a ver ahorita, pero es importante que ubiquemos primero cuáles son ese tipo de parámetros, ¿verdad? Con los que se puede trabajar para los tablespace y qué características nos dan. Por eso es que me pareció pertinente primero colocar tipos de características y los parámetros que trabajan los tablespace y posteriormente trabajar con lo que es los ejemplos y cómo es que podemos crear ese tipo de tablespace. Para ello tenemos el estado del tablespace, que puede ser online, offline. Este es con la parte de la información de nuestra base de datos y podemos consultarlo con la siguiente sentencia. Select tablespace name status from DBA tablespace. Y aquí nos va a desglosar todas las características que tenemos dentro de nuestros parámetros. Tenemos la cláusula storage. En la parte de la cláusula de storage, en automático nos permite trabajar con lo que es la asignación del estado físico con el que se trabaja, en este caso con nuestro tablespace. Va a permitir que se trabaje cuáles son las extensiones que va a trabajar con los tablespace, con ese objeto creado. Y dentro de ellos vemos aquí la cláusula del storage, que va a permitir estas propiedades de almacenamiento en el objeto. Y en este caso inicia con initial, next, main next, max extends, entero, unlimited y big tick raise. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? El initial es el tamaño de la primera extensión del objeto. En este caso lo podemos trabajar en kilobytes, megabytes o en este caso por bytes. En este caso lo que hace Oracle es que me va a hacer la asignación del espacio cuando sea creado. El valor que aquí se va a generar por defecto es, en este caso, si nosotros no le generamos nada, lo que nos va a generar son 5 bloques de datos. En el espacio de lo que es Oracle, asignado a lo que son la parte de los segmentos, ya sea de forma manual o automática. Si el valor de los bloques que se le pone es menor que 5, entonces redondeando el tamaño pasaría a ser el bloque de datos, y un mayor de 5 bloques de datos hace un múltiplo de 5 bloques de datos.
Es decir, que aquí vamos a tener la extensión del objeto que se va a tener, si es más de 5 bloques o menos de 5 bloques. Para hacer parte de la restricción en esta parte de la sentencia se utiliza el alter y en este caso no lo puede inicializar con el initial. Entonces mencionamos que es kilobytes, megabytes o por defecto vamos a trabajar en bytes. Por eso es que aquí en nuestra sentencia tenemos inicial, entero, kilo o megabytes. Tenemos el siguiente que es el next, que es el tamaño de la siguiente extensión. Es decir, si ya cumplió con el tope de las extensiones que se tienen, se puede realizar una siguiente extensión, diciéndole con el tamaño, con el parámetro en este caso del storage, en la propiedad del next, la asignación del objeto al que se quiere hacer. Es decir, el valor predeterminado que se tiene es de 5 bloques de datos. Si se especifica un valor menor que 5 bloques de datos, entonces lo que va a hacer el sistema gestor de base de datos Oracle es redondearlo a un tamaño, a un múltiplo del tamaño del bloque de datos. Y lo puede hacer a su mayor cantidad o a su menor cantidad, ¿ok? Y en este caso manejamos el myExtends y lo maneja en enteros, que es lo que diga el valor de next, cuál va a ser igual en kilobytes o en megabytes. Tenemos el minExtends, indica el número de extensiones que deben de asignarse en la creación de nuestro objeto. Es decir, que el mínimo que debe de tener es el de 1. Si es mayor que 1, es decir, entonces el tamaño total a asignar se calcula en función de los parámetros anteriores. ¿Cuáles son los parámetros anteriores? El initial y el next. Y para utilizar el maxExtends es para indicar el número total de extensiones, incluida la primera, que el sistema gestor de base de datos Oracle puede reservar para el objeto que se va a crear. El valor mínimo es igual 1 y es predeterminado dependiendo del tamaño del bloque que se especifique en cada uno de los casos para la cláusula storage. El valor de unlimited dice que nos va a permitir trabajar con la reserva automática de las extensiones en función de las necesidades. Lo que va a hacer nuestro sistema gestor de base de datos es que va a permitir que no se hagan las fragmentaciones, salvo en el caso de los que los segmentos de rollback no se pudieran utilizar. ¿Ok? Entonces, unlimited es para reservar automáticamente las extensiones de acuerdo a las necesidades de ese tablespace. Y tenemos en este caso el peak increase. En este caso aquí se va a especificar el porcentaje en que crece en la tercera extensión y los valores siguientes con respecto a la última que se haya asignado a los tablespace. Recuerden que en los tablespace trabajamos con lo que son nuestros data file y un data file corresponde a un solo tablespace únicamente. Eso es con respecto a la cláusula storage con sus características. También tenemos el parámetro de inicialización de los espacios de tablas de deshacer. Y tenemos dos, que es el untManagement y untTablespace. Esto es lo que nos van a hacer, es permitir trabajar con lo que son la inicialización de los espacios. Es decir, tenemos el untManager y tenemos el manual automático. Si está en automático, se gestionará de forma automática el espacio de deshacer. Y en caso contrario, no es dinámico. Cuando se cambia de estado, debe de arrancarse la instancia. Y recordemos que cuando nos referimos a las instancias es cuando se genera la conexión del SGA y el PGA. Es decir, que por cada PGA se genera una sola instancia por cada uno de los clientes que hacen petición hacia el sistema gestor de base de datos. Entonces, el untTablespace quiere decir que va a trabajar con lo que son los tablespace de manera de clúster para poder hacer la asignación. Eso es por parte de los parámetros del tablespace, hablando de untManager. Si nosotros trabajamos la parte de la sintaxis general, vamos a ver que es la siguiente: create
und table space, table space-name, el data file, el data file option, storage option, es decir, dónde va a estar almacenado, data files option y la sentencia, si es auto extend, en off o en on. Si es next, max, ya vimos la especificación. En este caso especificamos el archivo en el que va a estar. La utilización del auto extend max por defecto va a ser unlimited si no se especifica valor. Si nosotros le asignamos, entonces va a ser en limited. Tenemos el storage option default, en este caso es compress, no compress. El storage, la cláusula que se va a hacer, y tenemos el minimum extent. ¿Cuál es el tamaño del bloque? Si es login o no login, si se va a forzar ese login, si va a estar online, offline, si va a ser permanente o temporal, si va a estar extendida lo que es la parte del diccionario de datos en el management, y en este caso la forma local para poder trabajar con el tamaño y los segmentos de ese manual. Esta es la sentencia general, ¿ok? Con la cual vamos a estar trabajando. Entonces ahorita vamos a proceder para la parte de la creación de las tablas y después continuaremos para hacer lo que son los cambios de la base de datos. Entonces vamos a proceder a la parte de trabajar los ejemplos, ya que vimos la estructura, qué opción de esos parámetros del table space vamos a poder trabajar. Entonces abrimos nuestro Run SQL, en este caso trabajamos con el usuario system y vamos a iniciar con la parte de el trabajo práctico para ver cómo trabajar con los table space y sus parámetros. Para iniciar con las prácticas de los table space vamos a utilizar esta sentencia: create undo table space undots data file undots.dat size 10 MB auto extend on. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos utilizando la propiedad de los parámetros de undo, el cual me va a permitir crear un table space de tipo deshacer. Es decir, que si la base de datos se ha creado inicialmente sin un table space de deshacer, lo que va a hacer es que va a hacer esta inicialización de los parámetros en Oracle, pero sin poder utilizar unas tablas dentro de estos ficheros. Entonces lo que se hace es que se tiene que colocar el parámetro de autoextend en on, y lo que le estamos especificando es que va a tener un data file llamado undots.data, el cual va a inicializar en su tamaño de 10 megabytes y se va a autoextender en el momento que lo necesite. Aquí visualizamos y tenemos lo que es la table space creada utilizando el parámetro de und table space. Dentro de ellos se van a utilizar los parámetros, pues obviamente del nombre de la base de datos, el tipo de data file, es decir, que vamos a especificar el nombre y característica de los archivos que van a estar asociados a este table space. Asimismo, en este lo que va a hacer es que Oracle, si no se le coloca una especificación del tamaño, por default Oracle lo crea con un fichero de 100 megabytes y obviamente le da un nombre por defecto. En este caso nosotros ya le estamos asignando y lo estamos llamando undots para saber que es referente al tipo de parámetro de undo en el table space. Viene para el mínimo de extensiones del table space, si se va a bloquear ese tamaño o no va a tener. Entonces aquí estamos creando la primer table space. Vamos a ver ahora un ejemplo para poder trabajar con un table space indicando el parámetro de almacenamiento por defecto. Para cuando se creen los objetos ya vamos a estar especificando de qué tamaño van a estar trabajando. Para eso vamos a utilizar la sentencia create table space. En este caso yo le estoy estableciendo el nombre de table space 1, refiriéndonos a que estamos trabajando con los table space. El tipo de archivo data file lo llamo igual para asignar que estoy trabajando con el mismo table space, solo que su archivo se va a llamar tablespace1.dat. El tamaño le estoy asignando que es de 20 megabytes
le estoy diciendo que voy a utilizar el parámetro para especificar el almacenamiento. En este caso le estoy dando el default storage. Recordemos que el storage es para ver el almacenamiento de manera lógica dentro del sistema gestor de base de datos Oracle. Hago la inicialización en 128 kilobytes. Veíamos en la presentación que lo maneja en kilobytes o megabytes. Si lo da por obviedad, entonces serán por bytes. En este caso le estoy dando que es de 128 kilobytes. Next a 128 kilobytes. Main extends le estoy colocando 1. Recordemos que puede tener, si no se le especifica, con 5 más o menos. Y el max extend le estoy colocando hasta 999 y le estoy colocando que tenga el parámetro de online. Veíamos que también podremos utilizar esta opción dentro de la sintaxis de online o que no esté dentro de ese parámetro. Ok, entonces le damos enter y verificamos. Ha sido creado mi table space. Y nosotros veíamos que para poder utilizar estos parámetros que estamos haciendo es para los objetos y que se puedan crear posteriormente algún otro objeto dentro de ese table space. Continuamos con otro ejemplo en el cual vamos a crear un table space con un fichero de datos inicializando en 1 megabyte, de tal forma que cuando se llene se le asignen extensiones desde 500 kilobytes hasta un máximo de 100 megabytes. Entonces, para ello vamos a utilizar la siguiente sentencia. Create table space 2, data file. En este caso le estoy especificando que va a crear un disco, en este caso llamado en el archivo datafile tablespace2.data, donde va a especificar el tamaño de 1 megabyte. Y le vamos a asignar que cuando se llenen se le asigne una extensión de 500 kilobytes hasta, en este caso, el máximo de 100 megabytes. Entonces le estoy diciendo que 1 megabyte, que lo que haga es que haga la extensión al siguiente desde 500 kilobytes hasta el máximo del tamaño de 100 megabytes. Es lo que le estamos asignando en esta table space. Y estamos verificando diferentes parámetros. Iniciamos con el undo, en este caso utilizamos el default storage y ahorita estamos viendo la extensión para la parte de un fichero que cuando se llene haga la extensión en el disco al tablespace2.data. ¿Ok? Otro ejemplo con el que podemos trabajar es para crear un table space especificando un tamaño mínimo de extensión de 500 kilobytes. Aquí solamente hay que tomar en consideración que la asignación de las extensiones va a ser como múltiplos de 500 kilobytes, así es como lo va a ir haciendo, puros múltiplos, no con otro tamaño. Para eso vamos a utilizar la siguiente sentencia. Bajo un poco para que se aprecie un poco mejor. Colocamos la siguiente sentencia. Create table space 3, data file se llama igual tablespace.3, el tamaño va a ser de 20 megabytes, el mínimo extendido es de 500 kilobytes, el default storage va a inicializar en 128 que es el mínimo, next de 128 y en este caso va a ser logic. Le damos enter. Y aquí nos manda un error en el mínimo extende kilobytes. Ok. Y invalida la opción de create table space. ¿Por qué? Porque tenemos un error en nuestro table space 3. No le estamos especificando que es de tipo data. Ahora la corrección de ahí era el error del tablespace.dat que nos había especificado y aquí faltaba una M, minimum extend 500 kilobytes y me lo ha creado, en este caso para asignar extensiones con múltiplos de 500 kilobytes. Vamos a continuar con otro ejemplo donde vamos a crear un table space gestionado de forma local. Para ello vamos a utilizar la siguiente sentencia.
Créate table space 4, data file, table space 4.dat, size 10 megabytes, extend, management, local, uniform, size 128 kilobytes. Damos enter y el table space se ha creado. Y vamos a crear ahora un table space con gestión automática del espacio de segmentos, utilizando la siguiente sentencia. Estos parámetros que estamos viendo ahorita ya los vimos en la parte de la presentación, donde vimos para qué nos sirve cada tipo de parámetro. En este caso aquí para una gestión automática de los segmentos. Los segmentos, recuerden que van a estar dentro de los data file y los data file dentro de los table space. Entonces creamos table space, en este caso llamada autosegmento. En este caso voy a especificar que el data file se va a llamar igual.dat, del tamaño inicia en 1 megabyte, extendiendo hacia el management local. Entonces damos enter y se ha creado nuestra table space completa. Aquí es donde nosotros visualizamos que nuestros table space con los parámetros que vimos están trabajando de forma correcta. Entonces ahora lo que vamos a visualizar es nuestros table space como lo vimos en nuestra presentación. La sentencia es select table space _name status from DBA table space. Aquí visualizamos nuestros table space. Está el de undots, que es el que acabamos, el primero que creamos 4 más, y el de undot, el de autosec, que está aquí. En este caso todos están en online y verificamos, tenemos 12 espacios de trabajo.